En esta serie de videos trabajaremos con la solución de ejercicios para las medidas de dispersión. Trabajaremos con los indicadores como el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Veremos entonces la forma de desarrollar la fórmula en cada uno de los procedimientos y también veremos la aplicación de las funciones de Excel para obtener dichos indicadores. En este primer ejercicio trabajaremos con el rango y la desviación media. El rango corresponde a una medida de dispersión más sencilla que toma en cuenta únicamente los valores extremos para tener una idea de la dispersión de los individuos. Entonces trabajamos con datos hipotéticos. En este caso trabajamos con las notas obtenidas por 3 estudiantes para hacer un análisis de quién tendría los resultados más dispersos, tomando en consideración que los valores promedios son semejantes. Nos pide en primera instancia con estos datos obtener el valor que corresponde al rango de cada estudiante. Entonces la fórmula del rango es la que tenemos acá. Nos pide en cuenta tomar un valor máximo y un valor mínimo y en función a esos valores obtener la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo para definir cuál es el rango de datos. Como ya hemos visto en los videos anteriores, existe una función para determinar el valor máximo de una serie de datos sin necesidad de ordenar previamente los resultados. Entonces la función es max. Seleccionamos los datos, la serie de datos que queremos analizar, donde se encuentra ese valor máximo y le damos enter. El valor máximo para María, por ejemplo, es la nota máxima obtenida es de 8 y así únicamente arrastramos para obtener el valor máximo que corresponde a Pedro y el valor máximo que corresponde a José. De la misma forma obtenemos el valor mínimo y seleccionamos siempre el rango de datos donde vamos a obtener ese valor mínimo. Recordemos que estamos analizando los resultados para 5 asignaturas. Entonces seleccionamos las 5 asignaturas de cada estudiante y vamos arrastrando. Y entonces al aplicar la fórmula del rango es obtener la diferencia entre el valor máximo, es decir, igual valor máximo menos el valor mínimo. Y tenemos que el rango para dichos estudiantes son los que tenemos acá resaltados. Al analizar los valores del rango obtenidos por cada estudiante, veremos que María obtuvo una menor dispersión, es decir, las notas obtenidas en cada materia no fueron tan dispersas o no hubo tanta variación como la que presenta, por ejemplo, Pedro, que tiene el mayor rango. Pasamos al inciso B del ejercicio, donde nos pide identificar al estudiante más idóneo que representará al centro educativo en un concurso de prueba de conocimientos. Entonces nos pide a través de la desviación media identificar a aquel estudiante con menor variabilidad para que sea este el estudiante que represente al centro educativo en un concurso de conocimientos. Entonces, si vemos la fórmula acá, tenemos también representadas las fórmulas estadísticas para la desviación media que corresponde a una muestra y la desviación media que corresponde a datos poblacionales. La estructura como tal sigue siendo la misma. Lo único que cambia es la representación de n minúscula, significa que los datos corresponden a una muestra, es decir, si tenemos 3 estudiantes acá, podríamos identificar que estamos trabajando con una muestra, ya que posiblemente en el centro educativo tenemos más allá de 3 estudiantes en ese nivel educativo donde estamos aplicando la muestra. Y n mayúscula indica que estaríamos trabajando los datos de toda la población, es decir, del total de estudiantes que pueden existir en una sección específica, por ejemplo. Entonces, para la desviación media lo que tenemos es la siguiente fórmula. Dice la desviación media es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Y representa cada valor
desde el valor 1 hasta n valores. En este caso tenemos 5 posibles resultados obtenidos por cada estudiante. Entonces la desviación media es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada valor menos la media aritmética y todo ese valor dividido n datos. Recordemos que cada estudiante se sometió a una evaluación para 5 materias. Entonces n para cada estudiante es 5. Entonces procedemos para estimar primero lo que es el valor medio. Recordemos que tenemos dos procedimientos. Uno es a través directamente de la fórmula promedio, o el otro procedimiento es hacer la sumatoria de los datos luego lo dividimos entre n. Entonces, como ya tenemos la sumatoria, igual la suma que dividido n datos, que en este caso son 5. Podríamos trabajarlo acá y tenemos el valor promedio. La otra forma de obtener el promedio, como lo hemos visto, es igual promedio de las materias. Entonces tenemos siempre el mismo valor. Para este ejemplo hemos identificado que los 3 estudiantes tienen el mismo promedio. Sin embargo, como vemos, tienen distintos resultados para cada materia. Lo que queremos es identificar al estudiante que tenga la menor variabilidad y que a la vez ese valor de la desviación media conjugado con su promedio nos ayudará a identificar al estudiante con mejores resultados. Entonces vamos a trabajar la desviación media. Copiamos los valores acá y lo que hacemos es lo siguiente. Para obtener dicho valor de x y menos la media, para cada estudiante lo que hicimos fue copiar la casilla donde están los resultados y procedemos de la siguiente manera. Igual este valor menos su media aritmética. Ahora bien, dice acá en la fórmula que lo que tendríamos que hacer es tomar valores absolutos de esa diferencia. Es decir, que si los valores, en este caso cuando la media sea mayor al valor obtenido en una materia específica, lo que haría es darnos un resultado pero en negativos. Entonces, ¿qué haríamos en ese procedimiento? Según la fórmula es convertir ese valor a un valor positivo. Entonces, sin importar si nos dé positivo o negativo en esa diferencia, lo que hacemos es tomar ese valor absoluto sin considerar el signo negativo. Entonces, para ello, previo a darle enter, como vemos acá, por ejemplo, la media aritmética es 5.6 y el valor obtenido para la materia 1 por parte de María es de 5, es decir, 0.6 unidades menores que el promedio. Para pasar este valor a un valor absoluto, lo que hacemos es utilizar la función absoluto. Entonces corregimos la fórmula y agregamos abs, que significa devolver los resultados de esa diferencia en un valor absoluto. Y entonces ya hemos cumplido con la fórmula. Lo que hacemos seguidamente es fijar el valor de la media aritmética, como ya hemos visto, con F4 o función F4, para que cuando nosotros arrastremos la fórmula, este valor permanezca fijo como referencia. Arrastramos acá y tenemos dicho resultado. Lo único que hacemos para los otros estudiantes es este procedimiento. Entonces acá, como tenemos el mismo valor de media, podemos corregir para utilizar su promedio. Recordemos que la desviación media es tomar en cuenta la diferencia entre cada valor obtenido respecto a la media de los valores analizados. Hacemos lo mismo acá y con clic sostenido pues corrijo la posición de mi promedio y ya tengo dicho valor. Con esto hemos cumplido
cómo obtener la diferencia de cada valor respecto a la media. Ahora lo que nos indica es, después de haber obtenido ese valor en valores absolutos, lo que corresponde es la sumatoria. Entonces acá lo que hacemos es sumar con autosuma. Y tenemos los resultados de la suma. Ahora bien, lo que nos pide posteriormente es de que cada valor sea dividido dentro del número de datos. Es decir, este valor lo vamos a dividir dentro de los datos analizados, que para este caso son 5 materias. Dividido 5. Y aplicamos el mismo procedimiento para todos. Y de esta forma obtenemos el valor de la desviación media. Nosotros podemos conjugar tanto la desviación media obtenida con el promedio de los estudiantes y a través de estos dos indicadores decidir quién será el estudiante más idóneo para representar al colegio. Concluyendo entonces, decimos que María es la estudiante más idónea para representar al centro educativo en la prueba de conocimientos, ya que presentó menor variabilidad a pesar de que tiene el mismo promedio que los otros estudiantes.